Si les parece, vamos arrancando, así no modificamos la agenda de ninguna. Primero que nada, muchas gracias a todas por sumarse a esta nueva edición de Más Mujeres en SEO. Vamos a tener una semana de charlas brindadas exclusivamente por y para mujeres de la industria, y esta quinta edición con una cantidad de mujeres y con unos conocimientos enormes, así que seguramente nos estemos llevando un montón de insights para aprender. Les cuento que vamos a estar escuchando dos charlas. Por un lado tenemos a Pau Álvarez, que varios la conocerán de ediciones anteriores, que actualmente está trabajando como SEO en Nestlé. Y por otro lado tenemos a María José Bruno Moreno y a Cecilia Paula Rubino, ambas son SEO Team Lead en Punto Rojo, y estamos también súper contentas de que se sumen a estos encuentros para compartir más conocimientos. No los voy a molestar más, sé que están acá para escucharlas a ellas, así que Pau hoy nos va a estar hablando sobre The Dark Side of Google Search Console. La charla y el título ya prometen, así que Pau, todo tuyo, te dejo para comenzar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla, si me dan un segundito. Bueno, ¿se escucha bien? Supongo que sí. Perfecto. Cualquier cosa me avisan. Como bien decía Jimé, mi nombre es Paula. Voy a achicar acá un poquito la ventana. Ahí está. Mi nombre es Paula Álvarez. Actualmente trabajo como SEO en Nestlé, en lo que es la categoría nutrición. Soy una de las ex Punto Rojo, muy orgullosa de serlo. Es un lugar donde aprendí muchísimo, crecí muchísimo. Pasé por el lado de agencias, estuve en otras agencias previamente, y ahora me encuentro desde el lado corporativo. Acá nada más como a modo de recomendación, si tienen la posibilidad de trabajar en alguna agencia y a ustedes lo que les gusta es el SEO, sinceramente les recomiendo que prueben trabajar en una agencia. Van a aprender muchísimo ahí. El tipo de clientes con el que van a poder tratar y trabajar también difiere mucho de lo que uno puede conseguir por ahí siendo consultor. También, digamos, realizo consultorías externas, pero la categoría o tipo de clientes y el tipo de aprendizaje que ustedes van a tener si trabajan en una agencia son clientes enormes, con proyectos enormes. Está buenísimo. Esto solamente a modo de consejo, no es que estoy reclutando gente para nadie, pero tengan la posibilidad o dense el espacio, la posibilidad de trabajar en una agencia que la verdad que es espectacular. Particularmente mi paso por Punto Rojo fue excelente. No tengo, digamos, palabras más que de agradecimiento con la gente, con el grupo humano, con todo lo que aprendí. Así que quería aprovechar también el espacio para hacer ese reconocimiento hacia Punto Rojo, Jime y el resto de los chicos que están ahí. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que va a ser el tema del día de hoy. Un poco, mi idea, digamos, no es darles un tutorial de Google Search Console porque hay muchísimos. Tampoco sé bien, digamos, el nivel que tienen de conocimiento la gente que está del otro lado. Entonces mi idea fue un poco decir, bueno, ¿qué tenemos en esta herramienta, digamos, desde un nivel básico? ¿Qué cosas uno puede trabajar todos los días o suele trabajar todos los días? Porque es una herramienta que ustedes deberían ser, digamos, su Biblia. Cada vez que comience el día o el proyecto con un cliente, Google Search Console debe ser la herramienta con la que ustedes trabajen. Entonces se me ocurrió decir, bueno, totalmente arbitrario lo que seleccioné para mostrar hoy, por supuesto, porque en media hora un tutorial de Google Search Console es imposible por la cantidad de features o de cosas que uno puede realizar con la herramienta. Entonces dije, bueno, lo vamos a dividir como en dos partecitas. Uno son algunos consejos o cuestiones simples que alguien que recién está comenzando en SEO puede tomar de esta herramienta, y la otra, no voy a decir que son hiper avanzados, pero sí son por ahí una vuelta de tuerca a la información que ya Google Search Console nos da, decir, bueno, ¿qué puedo hacer con toda esta data? Porque la verdad que cuando uno comienza a utilizarla, lo que primero suele hacer es mirar las métricas básicas y guiarse con eso, pero si uno sabe analizar datos, se da maña, investigar también. Al final de esta presentación les voy a dejar un par de recursos para esta herramienta. Van a poder sacar mucho más que solamente clics e impresiones de esta herramienta. Entonces, como les decía, son cosas que elegí totalmente arbitrarias, que por ahí a mí me hubiese gustado que me lo digan cuando comencé, de decir, bueno, tu nivel de SEO es básico, recién estás empezando en este campo, puedes tomar estas cosas de Google Search Console, ya las sabes manejar un poquito más o pasaste, digamos, de este nivel básico, entonces podés hacer tales acciones con esta data. Así que esa fue un poco mi idea. Como les decía, no va a ser un tutorial de Google Search Console, estamos lejos de eso.
Así que bueno, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es lo que podemos hacer con Google Search Console? Como les decía, cuando uno recién está comenzando a utilizar esta herramienta, está dando sus primeros pasos en SEO, está bueno saber que nos va a dar muchísima información sobre lo que es el estado de salud de nuestro sitio web. Si bien utilizamos también Google Analytics, en Google Analytics vamos a ver un poco más lo que tiene que ver con el comportamiento de los usuarios dentro del sitio web. Una vez que ya llegaron a nuestro sitio, entonces sí lo vamos a utilizar, sí nos sirve para tomar decisiones, pero nosotros como SEOs lo que buscamos es que los usuarios lleguen a nuestro sitio web y Google Search Console nos va a dar o nos va a ayudar a encontrar esa información previa, es decir, cómo llegan los usuarios a nuestro sitio web. ¿Qué pasa después adentro? Perfecto, lo podemos medir, como les decía, con Google Analytics y también nos da insights muy importantes, pero siendo SEOs en nuestro campo, Google Search Console es, como les decía, nuestra herramienta principal. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar o para qué nos va a servir Google Search Console? Para encontrar todo lo que son las palabras clave que clasifican a nuestro sitio, qué tipos de contenido están posicionando mejor, porque suele pasar que cuando realizamos un keyword research, nosotros ya partimos con una base o con un criterio prefiltrado, ¿verdad? De esas keywords o esos términos que nos dan lo que son las herramientas de keyword research. Pero Google Search Console nos va a dar otro tipo de ideas, nos va a decir Google está clasificando tu sitio web para estos términos, para estos keywords. Entonces nos va a dar o nos va a ampliar un poquito más ese campo, más allá de ese keyword research principal o inicial que solemos realizar. También nos va a mostrar qué landing o qué páginas están clasificando para palabras clave específicas. También suele ser si es un sitio web que tiene mucho contenido, que por ahí uno está focalizando para que cierta landing, para que cierta URL posicione para un término, y después Google considera más relevante otra URL, otra landing page, entonces también vamos a poder hacer ese match y ver si efectivamente la landing que nosotros queremos o la página que nosotros queremos esté posicionando para esa keyword. Podemos ver cuántas páginas hay indexadas o hay en el índice de Google de nuestro sitio web. ¿Esto para qué nos sirve? Si tenemos un sitio web grande, o usualmente, no diría un e-commerce, pero sí un sitio web bastante grande, nosotros podemos ver si efectivamente se están indexando la cantidad de páginas web, de URLs que nuestro sitio web tiene. Es decir, tengo un sitio web que, por ejemplo, tiene 100 páginas. Puedo ver en Google si efectivamente esas 100 están dentro del índice o si hay 200, que esto se llama sobreindexación y es uno de los problemas que podemos solucionar, o si en lugar de 100 tenemos 20. ¿Qué pasa que no está llegando a las otras 80 URLs? ¿Por qué no están apareciendo en el índice de Google? Bueno, esa información también nos las da Google Search Console. Analizar lo que es la experiencia en la página también es otra de las cuestiones principales dentro del sitio web. Ahora ya sabemos que nos muestra directamente en Google Search Console lo que son los Core Web Vitals, todas estas métricas relacionadas a la performance, los tiempos de carga de la página, no solo del sitio web, sino que URL por URL, lo cual hace también que el trabajo sea mucho más ameno, porque usualmente requeríamos de herramientas externas para analizar lo que es la experiencia de la página. ¿Qué más podemos hacer con Google Search Console? Solicitar la indexación de una página. Esto que les decía, bueno, si vemos que Google o en nuestro índice de Google hay menos páginas de las que corresponden, bueno, podemos hacer esta solicitud manual. Es un poco tedioso porque hay que hacerlo URL por URL, pero es otra de las cuestiones que Search Console nos permite. Enviar un sitemap, algo también de las acciones básicas que solemos realizar. Verificar que el sitio sea mobile friendly. Ya sabemos que todo lo que es mobile first o la indexación del sitio web mobile tiene preponderancia por lo que es la versión desktop. Revisar los backlinks, esta opción también ha evolucionado mucho de lo que era hace meses atrás, ni siquiera voy a decir hace años ni hablar, pero ya hace meses atrás podemos ver los backlinks hacia URLs específicas, algo que antes nos daba solamente un volumen general, y otra de las cuestiones si tuvimos una penalización. Como les decía, estas son acciones por ahí genéricas que realizamos en lo que es el día a día, y como les decía, lo que hoy les quería mostrar es en un nivel más simple, en un nivel Padawan, si hay alguien que sea o que haya visto Star Wars, dentro de lo que son las categorías de los Jedi, tenemos los Padawan, que seríamos
o me considero también Padawan, los que estamos aprendiendo, lo que es el SEO o que continuamente estamos aprendiendo. Tenemos los caballeros y los máster. Obviamente hoy no vamos a llegar a ser másters en Google Search Console por cuestiones de tiempo. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer, como les decía, a un nivel básico, a un nivel simple? Dentro de lo que es Google Search Console, cuando ustedes ingresan en el menú izquierdo, van a tener diferentes opciones, diferentes categorías de informe, lo van a poder desplegar y dentro de ese menú les van a aparecer diferentes reportes. Uno de los que más suelo utilizar, y creo que todos solemos utilizar, es el de cobertura, el análisis de cobertura que está dentro del menú de índice. ¿Qué es lo que nos va a dar este reporte? Nos va a clasificar básicamente nuestras URLs del sitio web dentro de 4 categorías. En la primera, como pueden ver, yo le puse acá también los colorcitos para que los tengan en concordancia con lo que vemos acá en el reporte a mano izquierda. Tenemos, en primer lugar, aquellas URLs que dan error. En este caso podemos ver que hay 5. ¿Qué es lo que significa? Bueno, que las páginas que están dentro de este menú, si yo cliqueo acá, me va a poner un desplegable con las URLs que muestran error, no se están indexando. Entonces yo puedo entrar, analizar y ver si efectivamente cuál es el problema en realidad y qué es lo que debo hacer para solucionarlo. Ahora vamos a pasar a ver algunos de estos errores más comunes. Después tenemos lo que son las URLs válidas con advertencias, que significa que la URL se está indexando pero tiene problemas. Por lo general son problemas de usabilidad mobile, o puede haber algún problema con algunas canónicas. Digamos, hay diferentes tipos de problemas que también cuando uno cliquea ahí, les va a tirar la lista de URLs y la lista de problemas o de issues a solucionar. URLs válidas, bueno, obviamente ahí lo está diciendo, son URLs que están indexadas y que no presentan ningún tipo de inconveniente. Y otro de los menús, o de las opciones con las que más se suele trabajar son estas, las excluidas. ¿Qué significan las excluidas? Bueno, son URLs que no se están indexando, pero Google considera, bueno, puede ser que sean irrelevantes para nosotros y que deberíamos indexarlas. Hay que tomarlo entre comillas, obviamente, toda la información o este tipo de datos que Google nos da, porque no siempre se corresponden con lo que uno queremos hacer. Entonces Google te dice, yo te las excluyo, pero revisalas, porque considero que son URLs importantes para trabajar. En este caso en particular, esto lo tomé de un sitio web nuestro, que es un e-commerce, es un retailer. ¿Y por qué hay acá tantas URLs excluidas y tan poquitas en las válidas? Bueno, en este caso está hecho básicamente a propósito, podríamos decir. ¿Por qué? Porque uno cuando entra a un e-commerce, en particular, es un sitio web de Estados Unidos, lo que tenemos son todos los productos que vendemos, que son estas URLs válidas, con las descripciones, toda la información completa de cada uno de esos productos, y en excluidas tenemos aquellas opciones, o digamos los filtros. ¿Por qué? Porque uno puede, digamos, el usuario puede filtrar por precio, por tamaño, por cantidad, digamos, hay diferentes opciones de filtros para los productos. En nuestro caso tenemos, creo que entre 15, 20 filtros diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no quiero que se indexen todas esas combinaciones de filtros porque no son útiles para el usuario. Uno por ahí filtra primero por la edad y después por la cantidad de productos, otro filtra al revés, primero por cantidad de productos y después tal vez por el precio. Entonces a mí no me sirve que se estén indexando montones de URLs que simplemente son selecciones de un usuario. A mí eso sí me sirve para entender la preferencia tal vez, pero no es algo que yo quiera indexar a propósito, porque son URLs que no ofrecen ningún valor agregado. Digamos, para eso están las páginas de los productos, donde se explica, como les decía, toda la información del producto, cómo se prepara, combinaciones de productos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, digamos, ¿me debería preocupar por esa cantidad de URLs excluidas? No, porque es algo que, como les decía, lo hacemos a propósito. No queremos que se indexe. Entonces las excluimos de diferentes maneras. Bien, como les decía, ¿qué tipo de errores o qué tipo de advertencias nos va a mostrar este índice de cobertura? Estas son algunas de las más comunes. Obviamente van a cambiar, puede haber menos, puede haber más. En este caso había muchas más que me mostraba, pero no, nuevamente no es un tutorial de Google Search Console, entonces no vamos a ir en profundidad una por una, pero sí saber
como les decía, que podemos empezar a filtrar y podemos empezar a ver más en detalle qué es lo que sucede con cada segmento, con cada fragmento de URLs. Acá, por ejemplo, ¿qué me interesa destacar? Las que son las soft 404. ¿Qué suele pasar con estas URLs y cuál es la diferencia con las 404? Las 404 es el error común, la página no encontrada. Pero en los soft 404 lo que suele pasar es que a nosotros usuarios vemos esa página no encontrada, vemos ese 404, pero Google ve que hay una página con código de respuesta 200. Entonces se produce como ese, digamos, esa incompatibilidad. Si es 404, la página tiene que mostrar eso. Si a Google le está mostrando un código 200, lo que tenemos que hacer ahí es redireccionarla para que efectivamente sea un 404, o en definitiva, si es una URL que no vamos a trabajar más porque, no sé, es un producto, por ejemplo, que se discontinuó, le damos un código de respuesta 410 y Google va a dejar de indexar esa URL, va a entender que la tiene que excluir definitivamente. Tengan cuidado, en este caso son muy poquitas, igualmente es un problema que se soluciona, como les decía, relativamente fácil, pero si tienen un montón de URLs que les da un soft 404, sí es un problema. Así que presten ahí atención a la data que Google les está dando respecto a cómo está crawleando e indexando su sitio web. ¿Qué más tenemos? Bueno, páginas con redirecciones. Acá podemos ver, por ejemplo, que hay URLs crawleadas y no están indexadas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Bueno, es revisarlo. Lo que suele pasar ahí, nuevamente en este caso en particular del sitio web que yo tomé las métricas, es que son URLs con muy poquito contenido o prácticamente nulo contenido, porque se desprenden de estas páginas o de estos filtros que les decía anteriormente. Entonces, está bien, Google te está diciendo, mira, yo las crawleo, las descubrí estas páginas por links dentro del propio sitio web o por links externos, que por ahí se publicó un producto o alguien compartió el producto, no sé, en redes sociales o lo que sea, o lo compartió por WhatsApp. Entonces se llegó a, digamos, Google pudo llegar a esa landing por otros enlaces o por el propio sitio web, por algún link interno, y te dicen no los voy a indexar. Usualmente por esto que les decía, porque lo considera que es thin content o contenido pobre. Entonces ahí lo que podemos hacer es entrar al menú, ver qué URL nos muestra y efectivamente si son URLs que nos interesan o no nos interesan que se indexen. Bloqueadas por robot.txt, creo que es una acción también bastante común. Acá sí quiero hacer la salvedad, cuando uno bloquea una URL por robot.txt, no significa que esa URL no se indexe. Se suele confundir lo que es el crawleo con lo que es la indexación. Yo puedo bloquear una página por el robot.txt, pero Google puede llegar a esa URL por otros links, como les decía, propios de la misma página web, propio de, no sé, alguien lo compartió en redes sociales, digamos, o lo tuiteó o lo que sea. Google puede llegar a esa URL por otros enlaces y lo que va a hacer es que por más que yo la haya bloqueado por robots.txt, se va a bloquear el contenido, digamos, el crawleo, pero la puede indexar igual porque el bot llegó por otros enlaces. Lo que va a hacer es que Google no pueda ver qué es el contenido tal vez al 100% de lo que hay dentro de esa landing, pero efectivamente igual va a poder indexar. Si nosotros no queremos que una página se indexe, lo que tenemos que hacer es agregarle el tag noindex en cada una de las URLs. ¿Lo podemos reforzar con el bloqueo por robot.txt? Sí, pero el robot.txt, esto sí quiero que quede claro porque suele ser como una de las preguntas que más realizan, si lo bloqueé por robot.txt, pero lo encuentro igual, Google lo está indexando. Bueno, bloquea el crawleo, no bloquea la indexación. No queremos que una URL se indexe, le ponemos un no index, como podemos ver acá, le ponemos un no index a esa URL y efectivamente no se van a indexar. Bien, ¿qué más tenemos? Search Results. Este también es uno de los informes más ricos que tenemos dentro del sitio web, pero me gustaba, o al menos quería mostrarlo, por una cuestión bastante simple, que es, nosotros abrimos el informe de reporte de Google Search Console y vamos a ver lo que son los clics, las impresiones, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que hacer en este caso, nuevamente, hablando de un caso particular,
es efectivamente tomar los datos del país que a mí me interesa, porque si yo muestro los datos, en este caso sumando todo, y la lista, digamos, de países continuaban, los clics, las impresiones y la posición media que me va a hacer en promedio Google Search Console no va a ser, digamos, accurate, no va a ser, se va a condecir con lo que pasa en la realidad. ¿Por qué? A mí en este caso es un sitio web de Brasil, obviamente, no me interesa el tráfico que viene desde Estados Unidos, Mozambique, Angola, Suiza. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo los productos en Brasil. Es decir, cuando yo muestre los resultados, nuevamente parece una obviedad, pero es algo que pasa muchísimo, que muestran lo que es la captura del primer reporte, en clics, impresiones, y por ahí la posición promedio o este average, este promedio que nos realiza, no es real. ¿Por qué? Porque me va a hacer un promedio entre este 6,2 en Brasil, que para el país donde estoy, digamos, para esas ciertas búsquedas no está tan mal, pero me lo va a promediar con este de Reino Unido o de Japón, que estamos en 24, y realmente no me interesa posicionar en Japón. Entonces tomen, efectivamente utilicen el tab de países o de countries, depende como el idioma en que usen Google Search Console, y filtren por los países que a ustedes les interesa trabajar o para el país donde estén trabajando. Lo mismo con queries, con mobile y desktop. Este más que nada nos sirve lo que son dispositivos, es la columnita que le sigue a países. ¿Por qué me interesa esto? En el caso nuevamente particular, estoy hablando de proyectos que tenemos internos. Muchas de las discusiones, entre comillas, que suele haber con el equipo de IT es con lo que son los tiempos de carga del sitio web. O lo que nos suelen pasar son los reportes desde desktop, pero a mí la verdad que lo que es desktop me importa, no voy a decir que no me importa nada, pero me importa poco. ¿Por qué? Porque la mayoría del tráfico viene desde mobile. Lo mismo lo que son las SERPs. Uno suele mostrar o se suelen mostrar lo que son los resultados de búsqueda de escritorio, pero después en realidad lo que me interesa a mí es en mobile. Y esto también lo suelo ver un montón, sobre todo por ahí en redes sociales para sitios web, nuevamente que uno después los analiza y tiene un 95% de tráfico desde mobile y te muestran la captura desde desktop, decir, bueno, estamos primeros para tal búsqueda y decir, bueno, pero si tu tráfico de desktop es prácticamente nulo, como que no tiene mucho valor o no se condice mucho lo que realmente pasa en el sitio web con lo que se está mostrando. Tengan cuidado también con esto cuando tengan que mostrar valores que efectivamente sea el tráfico o desde el dispositivo que a ustedes efectivamente les esté trayendo mayor cantidad de usuarios. ¿Dónde ven esto? En Google Analytics van a poder ver por dispositivos cuál es el canal de mayor tráfico. Así que es otra nuevamente, es un menú muy simple de ver, creo que de los más básicos, lo mismo que de países, pero al momento de hacer reportes o de tener que mostrar los datos, sí presten atención a esto porque las métricas cambian un montón. Este es un caso particular, pero sucede muchísimo. Y otra, terminando ya lo que sería como este nivel simple o Padawan de Google Search Console, me interesa mostrar lo que es el Search Console Insight. Es relativamente nuevo, no sé si lo han podido ver, dependiendo también el sitio web, tipo de contenidos que tengan. Es una especie de reporte que les aparece cuando ustedes ingresen en Google Search Console. Si lo tienen en activo, les va a aparecer arriba una pequeña franjita donde les va a decir, mira los datos de Search Console Insight, que esto lo que nos va a traer es información de los últimos 28 días, sin respecto 100% a lo que tiene que ver con contenidos o keywords. Entonces está bueno para tomar algunas ideas. Nuevamente, no se casen al 100% con toda la información que nos da Google Search Console, tienen que cruzarlas con otras herramientas, sobre todo Google Analytics, pero sí nos sirve para dar, como bien se llama la herramienta, para darnos insights, para darnos ideas o posibilidades de cosas a trabajar en nuestro sitio web. ¿Qué info nos va a dar esta nueva sección de Search Console? Nos va a indicar, como les decía, de los últimos 28 días, qué contenido nuevo se está empezando a indexar en lo que son la primera página de Google. Vamos a poder entrar a este reporte y ver por URLs o por keywords. Nos va a decir cuál es el contenido más popular, es decir, obviamente siempre hablando orgánico, ¿verdad? No es campañas de pago,
ni redes sociales, ni nada de eso, 100% orgánico. ¿Cuál fue el contenido más visitado durante los últimos 28 días de nuestra página web? Nos va a decir cuáles son los canales también desde el cual llega este tráfico, las keywords, que es lo que creo que mayormente nos interesan a todos, y links o backlinks que nos están linkeando a esa página. Está bueno porque si nosotros estamos trabajando un contenido nuevo o relativamente nuevo que lo publicamos y además lo estamos fogueando, por decirlo de alguna manera, o lo estamos impulsando desde redes sociales, o tal vez generamos una campaña con otros sitios web de interlinking, por decir diferentes acciones, ¿verdad? Las vamos a poder ver acá. En lo que es Referring Links, vamos a tener una lista de desde dónde nos están linkeando este contenido, que como les decía, lo único sí es que tiene este segmento de 28 días, no más, no menos, es lo que tenemos ahí para revisar. Viendo la hora me voy a apurar un poquito, vamos a pasar al otro nivel. Como les decía, es un poquito más avanzado, nada difícil de hacer, pero sí son acciones sencillas que ustedes van a poder tomar desde Google Search Console. Antes quería hacer esta pequeña aclaración, los datos de Google Search Console no son precisos al 100%, tómenlo, como les decía, como una guía, no se casen con estos valores. Sí, por ahí para revisar lo que son los clics e impresiones, está bien. El CTR, un depende muy grande, ¿por qué? Porque va a depender de las búsquedas. En nuestro caso, por ejemplo, trabajamos mucho lo que son datos estructurados, entonces tenemos snippets ganados en esas primeras posiciones. ¿Qué va a pasar? Le estamos resolviendo al usuario la consulta en ese snippet. Entonces el CTR seguramente sea muy bajo de esa landing, es decir, el usuario no va a cliquear porque ya le estamos dando la respuesta. Entonces, también hay que ver, dependiendo de qué búsqueda, si el CTR es un KPI que les interesa medir o no. No usar la posición media como un KPI general. ¿Por qué? Porque Google toma los primeros 1000 resultados de todas las keywords que nosotros tenemos. Entonces puede ser que estemos trabajando un contenido específico y empezamos a crear nuevo contenido o a subir nuevo contenido. ¿Qué va a pasar? Ese nuevo contenido que nosotros creemos no va a estar en top 3 enseguida, sino que va a empezar a ir escalando poco a poco. Entonces vamos a tener esas keywords o esas landing que ya tienen una buena posición y en contraposición esta que está empezando a crecer o que es un contenido nuevo, nos va a bajar la posición promedio. ¿Por qué? Porque puede estar en posición 600, 500. Entonces, nuevamente, en el total, ese average o esa posición promedio acá en el sitio web no es una métrica que me esté diciendo mucho. Sí nos puede servir tal vez para hacerlo por una URL específica. En ese caso sí, porque tal vez queremos analizar cómo se comportó perdón, una URL específica en un mes específico o hasta en un día específico. Entonces, en ese caso sí, pero si no después nuevamente CTR y posición promedio del sitio web, mucho ojo porque si lo estamos actualizando constantemente o cargando contenido constantemente, nos va a tirar para abajo lo que es esa posición promedio. Rápidamente, acciones que podemos realizar con Google Search Console, como les decía, un pasito más allá, identificar posibles canibalizaciones. ¿Qué lo podemos hacer en un sitio web donde trabajemos mucho contenido, sobre todo en este ejemplo que les decía de el e-commerce que estamos trabajando? Vamos a tomar lo que es el reporte de performance, vamos a filtrar por query, colocamos nuestra keyword a analizar y vamos a seleccionar las top URLs que nos aparecen, las 2 mejores URLs ordenadas por impresiones. ¿Qué hacemos con esas 2 URLs? Las tomamos y las comparamos acá, en el otro tab que tenemos dentro de Google Search Console, y ahí vamos a poder ver si efectivamente estas 2 URLs se están canibalizando. ¿Por qué? Porque puede ser que una que empezó a crecer haya o haga que la otra disminuya en lo que es la visibilidad. Entonces vamos a poder analizar estas keywords, estas landings, perdón, si efectivamente se están canibalizando entre ellas para lo que son los mismos términos. Ahí luego, obviamente, después habrá que tomar decisiones si se hace un redirect, si se trabaja con una más que con la otra, y efectivamente, tal vez puede que una no esté respondiendo 100% a una consulta y la otra sí. Bueno, eso ya vendrá un análisis posterior, pero digo, nos sirve para detectar posibles canibalizaciones dentro de nuestro sitio web.
La contra, bueno, lo tendremos que ir haciendo de a 2 URLs. Obviamente no es para analizar todo el sitio web, sino para hacerlo con páginas o landings específicas. ¿Qué más podemos hacer? Limpieza de la web, analizar, como les decía, aquellas URLs que no estén teniendo prácticamente tráfico, clics, impresiones. Bueno, esas URLs, si son sitios web grandes a muy grandes, yo no quiero que Google desperdicie su tiempo crawleando URLs, sino que se fijen las URLs que realmente me interesen. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Bueno, limpiamos aquellas URLs, como les decía, que no las está visitando nadie, no tiene clics, no tiene impresiones. En algunos casos las eliminamos si no hay nada, digamos, relacionado a ese contenido, o las podemos redireccionar hacia URLs que sean más relevantes para nosotros y para el usuario. Por último, keywords para ads. Sé que acá estoy tocando un tema sensible porque vamos a hablar de lo que son campañas de pago, pero ¿para qué me sirven? En mi caso, en Nestlé no trabajo solo lo que son las campañas orgánicas, también tengo la posibilidad de meterme en lo que son las campañas de pago. Entonces, lo que utilizo también Google Search Console es para extraer nuevas ideas de campañas. Porque Google Ads lo que hace, te da un puntaje por la calidad de tus anuncios. Entonces, lo que hago es aprovechar la data que me da Google Search Console para aumentar ese quality score. ¿Qué es lo que hago? Reviso las keywords o las landings del periodo que me interesa. Uno puede filtrar por periodos, por semana, por día en Google Search Console. Filtro por el CTR para ver cuáles están performando mejor y peor, y veo la posición. Las ordeno por esa posición promedio. ¿Y qué hago? Tomo esas landing, esas keywords, y me las llevo para Google Ads. Obviamente no tomo las que están en el top 3, sino las que estén más abajo, posición 6, 7, 8, por ahí. ¿Y qué hago? Las utilizo en Google Ads para mejorar, utilizo la URL y la keyword para esa URL en campañas de pago. ¿Qué es lo que va a hacer? Además me va a mejorar, como les decía, ese quality score, porque estoy matchando keyword con landing de destino. Y obviamente la gente de ads contenta porque hace que el CPC sea menor, es decir, mi costo por clic es más barato y la posición promedio aumenta, mejora. Bien, lo último, algunos recursos que luego les voy a compartir acá en la presentación, todas las guías de lo que es Google Search Console, tips para sacar, obviamente las guías oficiales y demás. Acá sí van a poder meterse un poquito más en lo que son datas, informes que nos dan Google Search Console, y creo que ya está, ¿no? Vamos bien con el tiempo, voy a chequear, perfecto, creo que llegué impecable con la media hora. Así que, perfecto, no sé si hay alguna pregunta, algo para consultar, si ha quedado claro, si me están insultando porque fui muy rápido y corrí, no sé cómo viene. Bueno, muchísimas gracias, Pau. No nos dejaron preguntas en el chat. Dijeron varias veces que había consejos muy buenos, que estaba clarísimo, impecable, nos dice Magalí. Igualmente yo sé que Pau nos dejó sus contactos y después vamos todos a las redes sociales de Pau a hacerle preguntas y molestarlas por fuera de la charla. Pero igualmente les cuento a todas las chicas, y algunas también lo consultaron, que todas las charlas quedan grabadas y se las vamos a estar compartiendo el viernes para que puedan repasarlo, para que puedan llevarlo a la práctica con su Search Console y con sus métricas. Así que muchísimas gracias, Pau, por sumarte. Súper contenta de tenerte acá. Sabes que las puertas de Más Mujeres siempre están abiertas para vos y para seguir escuchando tus consejos y tus conocimientos. Así que estoy segura que van a escribirte por redes para preguntarte cosas. No tengo dudas de eso. Sí, no, después voy a compartir la presentación, más que nada para que les quede por ahí el paso a paso de cómo extraer la data. Y como bien dice Jimé, me escriben cualquier consulta, duda, si algo no quedó claro. Sé que hablo muy rápido, así que por favor escríbame, no hay ningún problema. Gracias Jimé, gracias a Punto Rojo por la invitación, y nada, nos estaremos viendo como siempre. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Pau, de nuevo. Y ahora sí, vamos a estar escuchando a Majo y a Ceci de Punto Rojo, que nos van a hablar sobre cómo llegar a nuestros usuarios con SEO con contenido de calidad. Majo, Ceci, ¿están ahí para arrancar? Jimé, sí, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenísimo, ¿Y por acá? bueno. ¿También? Perfecto, Ceci, ¿Escucha bien? también. ¡Qué lujo! Bueno, a ver, voy a compartir pantalla, denme un segundo. No soy muy canchera en Zoom. Como decimos siempre, son las cosas que cuando las querés hacer en público no salen. Exactamente. Ahí estamos ¿Ahí viendo se perfecto ve? igual. Sí. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, no sé si querés arrancar vos. Bueno,
Empezamos entonces. Bueno, primero y principal queremos agradecer muchísimo a todas las mujeres que se están sumando a Más Mujeres en SEO, esta quinta edición. Les quiero contar que en las ediciones anteriores yo estuve del otro lado, estuve también escuchando las charlas, así que para mí es un orgullo, es un placer y me pone muy contenta poder estar acá de este lado. Ahí tienen un poquito de información de nosotras. Lo primero que le quiero contar a todas ustedes es que con Majo trabajamos juntas, y esto me parece que también es súper importante y muy enriquecedor poder trabajar SEO con mujeres y hacerlo de una forma muy divertida. Así que bueno, eso también me parece que es muy importante para destacar. Así que bueno, ahí estoy viendo un par de mensajitos. Gracias, Valen. Bueno, por otro lado, les quiero contar un poquito cómo llegué a este mágico mundo del SEO. Yo soy licenciada en marketing, la verdad es que llegué absolutamente de casualidad. ¿Esto qué quiere decir? Trabajé muchos años en medios de comunicación y mi relación con el SEO era un reporte todos los meses en el que había una flechita que era para arriba o para abajo y me decía si los números estaban bien. No mucho más que eso. Podríamos decir algo así como la no métrica, ahora que sabemos bien cómo medir. Y bueno, también me pasó que me empecé a adentrar y empecé a conocer un montón, y realmente ya hace un año que estoy trabajando en Punto Rojo, y la verdad es que hemos aprendido y crecido un montón, y bueno, la verdad es que bueno, estamos muy contentos de estar acá con todas ustedes. Majo. Bueno, me presento yo. Bueno, mi nombre es Majo, como bien lo dijo Ceci. Yo también llegué al SEO de casualidad. Cuando terminé el colegio empecé a estudiar, no sabía el típico camino que nos pasa a todos, que no sabía bien qué estudiar. Empecé con Derecho, después pasé por Comunicación Social y después terminé eligiendo la carrera de Periodismo. Y cuando me recibí me di cuenta que a mí lo que más me gustaba en realidad era la comunicación, y lo que me divertía era todo lo que era digital. Así que hice una especialización en lo que es comunicación digital, y un poco en mi camino laboral empecé trabajando, bueno, en asistencias en marketing y cosas así, nada que ver con el SEO. em, Hasta que en un momento, porque soy madre y por los tiempos de mi hijo, me tuve que buscar un trabajo independiente. Empecé con un emprendimiento propio. Tuve varios años laburando en eso hasta que me di cuenta que era como que necesitaba el contacto con otra gente y que necesitaba cambiar de rubro y buscar por otros lados, y me interesaba entrar en alguna agencia. Así que empecé a buscar un poco lo que es el marketing digital en sí, y encontré este nicho de lo que es el SEO que me pareció súper interesante. Empecé a hacer un curso sobre eso, aprender un poco sobre lo que es SEO, y eso me terminó brindando la oportunidad de trabajar en Punto Rojo. Hace un año estoy ahí trabajando con Ceci, como bien dijo, y aprendiendo todo lo que es SEO, que es un mundo enorme, inmenso, que lo aprendes, se está actualizando constantemente, pero que una vez que estás adentro te das cuenta que es muy divertido. Así que, como bien dice ahí, con Ceci estamos bastante apasionadas por el SEO, y hoy les vamos a estar contando un poco las bases de lo que fuimos aprendiendo. Buenísimo. A ver, ahí va. Bueno, a ver, decidimos titular a este encuentro cómo llegar a nuestros usuarios con contenido SEO de calidad, pero hacemos un poco de spoiler. Lo que vamos a estar tratando son nociones básicas también de SEO, y realmente lo que estuvimos preparando con Majo es todo lo que nos gustaría saber cuando nos insertamos en este mundo. Así que bueno, vamos a ir comenzando. En primer lugar, vamos a estar trabajando contenido optimizado para SEO, vamos a estar dando algunas recomendaciones, vamos a estar viendo mejores prácticas, y siempre, bueno, con el objetivo final de potenciar el tráfico y las ventas. Vamos a empezar repasando lo que nosotras consideramos 5 puntos conceptuales sobre SEO. En primer lugar, vamos a ver qué es el SEO, por qué Google, qué ofrece Google, cuáles son las diferentes fuentes de tráfico, y no podíamos dejar afuera al Googlebot. Así que bueno, empezamos. SEO,
¿Qué es SEO? Las siglas, estas famosas siglas. Search Engine Optimization, ¿no? Optimización para motores de búsqueda. A mí me gusta decir una frase un poco más romántica sobre el SEO, que en realidad el SEO es el arte de persuadir a los motores de búsqueda. ¿Esto qué quiere decir? Lo que queremos es que Google nos elija con nuestro contenido para mostrar a los usuarios, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que demostrar es que podemos dar la información y el contenido para resolver un problema, y de esta forma que nos muestre Google en esta SERP que ahora vamos a empezar a ver qué es. Bueno, como bien hablábamos recién, nuestro foco principal va a ser Google, ¿sí? Es el principal motor de búsqueda a nivel mundial. Tenemos otros buscadores, tenemos Bing, tenemos Yahoo, tenemos AOL, pero bueno, creo que acá no miento si todas decimos que todos utilizamos Google. Levante la mano si quieren igualmente alguien que no utilice Google, pero bueno, yo creo que en Latinoamérica, como bien dice acá, el 97% de las búsquedas que se hacen son en Google, y por eso siempre vamos a estar tomados de la mano entre el SEO y Google. Bueno, entonces, empezamos. Acá recién les comentaba, podemos ver una SERP, es esta página de resultados, ¿sí? En donde vamos a poder diferenciar cuáles son los anuncios pagos y cuáles son los anuncios orgánicos. Entonces, tenemos arriba de todo, podemos ver que está marcado con gris, tenemos anuncio, eso es un resultado de AdWords, es decir, un resultado pago. Y por otro lado, si no me equivoco, es un azul violáceo, podemos ver el resultado SEO, que es el resultado orgánico, ¿sí? Y vamos a ver un poco la diferencia, que el 33% de los clics van a ir a los anuncios pagos, mientras que el 67% van a ir a los clics en SEO. Acá hacemos una salvedad también que me parece que es muy importante para poder destacar. El tráfico que viene por SEO es un tráfico de calidad. Nosotros vamos a ver cuando veamos métricas, por ejemplo en Google Analytics, que tanto el tiempo de duración de la sesión, como las páginas por sesión o hasta el porcentaje de rebote, siempre van a ser muchos mejores con el tráfico que viene por SEO por el tráfico que viene pago. Aparte de una gran diferencia, cuando se termina tu inversión, dejas de tener tráfico pago. Así que bueno, podemos seguir y viendo la importancia del tráfico orgánico. Vamos a ver un poco, como veíamos recién, cuáles son las principales fuentes de tráfico. En primer lugar tenemos el directo, cuando en nuestra barra ponemos directamente .rojo.com, por ejemplo. El tráfico social, en donde acá tenemos el ejemplo de Twitter, y tenemos el link que va directo a nuestra página. También puede ser por Instagram, cuando pone el link en bio, vamos ahí al link y hacemos clic y nos lleva a nuestra página. Por otro lado, también tenemos lo que es el tráfico referido. Acá estamos llevando tráfico de una página a través de un enlace. ¿Esto qué quiere decir? Ahí se puede ver con la manito que tenemos, está marcando SEO, ahí tenemos como un texto anclado, al que le decimos anchor text, en donde cuando cliqueamos sobre ese texto nos está llevando a nuestra página. Como veíamos recién, acá estamos mostrando el tráfico pago, específicamente Google AdWords, en donde podemos ver, ahí se diferencia al tráfico orgánico porque se pone anuncio, y es lo que decíamos recién. Hay una gran diferencia entre el tráfico pago y el que vamos a ver a continuación, que es el tráfico orgánico, en donde efectivamente llega a través de los resultados de las búsquedas, y es como ahí podemos ver que está ahí en ese pedacito de la SERP. Así que bueno, acá ya pudimos ver un poco cuáles eran las diferentes fuentes de tráfico, así que pasamos al Google Boot. Intentamos buscar el dibujo que mejor representa a este Google Boot, y bueno, ahí tenemos una referencia para que todos las podamos visualizar. Lo que hace específicamente es rastrear
las diferentes páginas para mostrar el contenido. ¿Esto quiere decir? Google funciona como un organizador de contenido, podríamos decir. Y este Googlebot lo que hace, va crawleando los diferentes sitios, va calificando esa información y las agrega a su índice, ¿sí? De esta forma vamos viendo cómo es el funcionamiento de este famoso Googlebot. Y acá lo que nos importa, ¿por qué? ¿Cómo es que nos lee Google? O sea, el Googlebot no lee toda la página, porque, como acá podemos ver, tienen un presupuesto diario para recorrer los sitios. Pero, sin embargo, es muy importante, ahora lo que vamos a ver un poco más adelante, cómo ejercemos este contenido, porque va a ver cuáles son los sectores más importantes y más relevantes a partir del contenido y las palabras clave. Bueno, un poco lo que les voy a contar yo son las claves básicas a tener en cuenta para redactar contenido SEO, ¿sí? Para que Google interprete nuestro contenido. Vamos a empezar por lo básico, ¿qué es una palabra clave? Porque estamos todo el tiempo hablando de palabras claves, y bueno, para entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de una palabra clave, que es la raíz del SEO. Las keywords, sinónimo de palabras claves, son los términos que introducen los usuarios en la caja de búsqueda de sitios como Google. O sea, cualquier tipo de búsqueda que hagamos en Google, nosotros le vamos a llamar una palabra clave, una keyword, que va a estar conformada por diferentes palabras en diferentes órdenes, y eso nos va a dar diferentes tipos de palabras claves. La podemos pensar como una pregunta, sin embargo, no necesariamente es una pregunta, sino que tienen diferentes intenciones de búsqueda. Nosotros los usuarios cuando buscamos, todos cuando buscamos, lo hacemos con una intención, y nosotros para escribir contenido vamos a pensar qué está pensando el usuario, qué es lo que quiere recibir el usuario cuando escribe esa palabra clave en el buscador. Vamos a tener, por ejemplo, búsquedas que van a ser para buscar información, búsquedas informativas, como puede ser cuáles son los mejores celulares 2020, y vamos a tener búsquedas mucho más de conversión, cuando el usuario ya está decidido a buscar un producto en sí, que quiere ir directamente a comprarlo, por ejemplo, celular Samsung, ¿qué precio? Ya ahí vemos que la intención del usuario es la de encontrar un producto y no la de encontrar información sobre ese producto. Es interesante ver cómo va evolucionando la búsqueda del usuario, la intención de búsqueda del usuario en base a una palabra clave. Por ejemplo, en este caso podemos decir que la palabra clave sea televisor, para dar un ejemplo. Entonces tenemos la palabra clave televisor y vamos a ver que en base a esa palabra clave van a derivar un montón de búsquedas distintas. En un principio un usuario puede buscar, bueno, tipos de televisores que existen. Después de tener esa información va a buscar cómo elegir un televisor. Después ya va a ir a algo un poco más específico, a mejores televisores. Después va a ir mucho más específico, a buscar el precio de un televisor, y por último va a ir a una búsqueda long tail, que ahora les voy a contar un poco qué es, que es una búsqueda específica de un producto, que es, por ejemplo, precio, televisor, Smart TV 32 pulgadas, agregando especificaciones sobre ese producto para encontrar lo que está buscando. Entonces, así podemos derivar las búsquedas en dos tipos de búsquedas, además de la intención de búsqueda, el informativo y la conversión. Vamos a pensar las búsquedas como palabras clave short tail o palabras claves long tail. ¿Qué quiere decir esto? Las palabras clave short tail son búsquedas genéricas que nos van a dar un montón de cantidad de búsqueda, nos van a dar un montón de cantidad de resultados, perdón, por mes. Por ejemplo, si nosotros ponemos televisor, vamos a tener un montón de resultados porque es una búsqueda muy genérica, una palabra clave muy genérica, no tiene detalles. En cambio, una palabra clave long tail está acompañada de un montón de especificaciones que hace que las búsquedas se reduzcan, vamos a tener menos resultados para esas búsquedas, pero sí la probabilidad de conversión va a ser mucho mayor porque la intención de búsqueda del usuario está más enfocada.
acá tenemos un ejemplo, una búsqueda, una palabra clave short tail sería, por ejemplo, agencia SEO, y una palabra clave long tail sería las mejores agencias SEO de la TAM. Por ejemplo, para agencia SEO vamos a tener un montón de resultados, en cambio ya en las mejores vamos a tener menos resultados, pero sí el usuario está más enfocado y puede buscar más rápidamente, puede llegar más rápidamente a lo que está buscando. Bueno, teniendo toda esta información, nosotros vamos a empezar a redactar contenido para esos usuarios, que es un poco la magia del SEO, ¿no? Posicionar para diferentes búsquedas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es definir las palabras claves en lo que es, vamos a buscar lo que sea nuestra palabra clave principal, nuestra keyword principal, y vamos a también buscar keywords secundarias que vamos a incluir dentro de todo el contenido que generemos. Lo que es la keyword principal va a definir, va a ser, bueno, la palabra clave más importante, y lo que va a definir es, lo vamos a utilizar en el contexto de todo nuestro sitio. Es como la palabra que define un poco, que le da valor a nuestro sitio, nuestro rubro, a lo que estamos apuntando. Esas van a ser nuestras palabras claves principales. Por ejemplo, si nosotros vendemos, no sé, juegos de living, nuestra palabra clave va a ser esa. Y después vamos a tener palabras secundarias que van a dar apoyo a la palabra clave principal y que van a aparecer también a lo largo de todo el sitio, pero dando como un contexto de lo que estamos hablando. Un poco lo que nos contaba Ceci antes, el Googlebot recorre nuestro sitio, pero no lo recorre entero, sino que va por las secciones más importantes de nuestro sitio. Por eso es muy importante que nuestro contenido esté estructurado para que Google lo pueda entender. Nosotros, ¿cómo lo vamos a estructurar? En SEO básico vamos a tener diferentes etiquetas que vamos a utilizar, que les vamos a poner para que Google entienda, lea esa etiqueta y entienda a qué se refiere cada cosa y de qué estamos hablando. Hay un montón de etiquetas, pero nosotras las principales, las que cuando hacemos un SEO básico siempre buscamos que estén optimizadas, van a ser el title, la meta description, el H1, H2, H3 si existiese, y nosotros agregamos una etiqueta que nos parece interesante también siempre nombrar, que es la etiqueta AL, que es la que usamos para imágenes. Vamos a ver un poco qué es cada cosa. Bueno, el título es lo que aparece en la SERP. Cuando nosotros hacemos una búsqueda, nos va a aparecer el link a la página, lo que nosotros llamamos título. Es súper importante, indica Google el tema central de la página y es un factor principal de posicionamiento. Y acá es donde vamos a incluir nuestra keyword principal que seleccionamos. Un buen título es informativo, tiene que ser significativo, tiene que ser breve y tiene que ir al punto. Y obviamente tiene que incluir la palabra clave, que en este caso puede ser, por ejemplo, agencia SEO. Luego vamos a tener una bajada, que es lo que nosotros llamamos meta description, que también aparece en la SERP y le da contexto a nuestro título. Indica una breve descripción de la página de los usuarios y es lo que hace una llamada a la acción para que nuestro usuario ingrese al sitio, ¿no? Se muestran dentro de Google lo único que va a mostrar es 155 caracteres aproximadamente, y una meta description tiene que, para estar optimizada, tiene que respetar esa longitud y no pasarse. Y dentro de esa longitud, de esa cantidad de caracteres, tiene que buscar llamar a la acción, o sea, ir al punto, ser breve e incluir también la palabra clave principal. Luego, dentro de nuestro contenido, ya tenemos el título, tenemos la bajada, la meta description, vamos a tener diferentes bloques para los que vamos a utilizar diferentes etiquetas. La primera etiqueta que vamos a utilizar es la H1, que es para el titular, que no es lo mismo que el title, puede ser lo mismo, pero no es la misma etiqueta. Primero vamos a tener el título, que es lo que aparece en Google, y dentro de nuestro contenido vamos a tener el H1, que va a ser nuestro titular, lo que va a hacer, puede coincidir con el título, y lo que va a hacer es también contener la palabra clave principal, estar arriba de todo, poner un poco en contexto de lo que estamos hablando, y también tiene que ser llamativo, ¿no? Luego vamos a tener lo que es el H2,
que va a ser una etiqueta que acompaña al H1, tiene como función ser subtítulo que contextualiza toda la palabra clave principal. Ahí lo que vamos a incluir en nuestro H2, en nuestro bloque de H2, vamos a incluir todo lo que son los sinónimos de palabras claves, que es lo que nosotros llamamos palabras claves secundarias. Y por último vamos a tener el H3 en caso de ser necesario, que son los subtítulos de un H2, y después podemos tener un H4, H5, y así se va estructurando el contenido. Otra etiqueta que nos parece interesante aportar así en un principio de SEO básico es la etiqueta alt, que la etiqueta alt lo que hace es, bueno, cuando el robot de Google lee todo el contenido, cuando pasa por una imagen no sabe lo que es, ve como un bloque negro, digamos, no puede interpretarlo. Entonces lo que nosotros hacemos es para esa imagen que cargamos, le ponemos una etiqueta que se llama etiqueta alt, que va a describir lo que estamos viendo. Entonces va a poner una descripción breve de lo que es la imagen. En realidad tiene que ser lo más descriptivo posible. Por ejemplo, si nosotros ponemos la imagen de una persona mirando de frente, nosotros lo que vamos a explicar es persona con remera blanca mirando al frente. Lo más que lo podamos describir es como Google lo va a poder interpretar. En este caso no es necesario que incluyamos palabras claves porque no tiene que ver con el posicionamiento, sino con darle calidad a nuestro contenido. Acá dice, debe ser el equivalente a poder imaginar el contenido de la imagen sin verla. Así que es la mejor descripción que podemos dar, ¿no? Bueno, y para contarles un poquito más y ampliar todo lo que es esto de contenido SEO, vamos a ver los diferentes tipos de contenidos. Ceci, te cedo la palabra. Gracias, Majo. Bueno, vamos a estar conversando sobre diferentes tipos de contenido. Así que bueno, comenzamos con las notas del blog. Acá es muy importante, primero y principal, saber a quién le estamos hablando. Es clave poder conocer a nuestra audiencia antes de encarar la generación de contenido. También tenemos que incluir la keyword principal, ya estuvimos ahí haciendo un repaso con Majo de qué es una keyword y cuál es la keyword principal. Y es clave también ponerla en el título para poder posicionarla. Acá lo que recomendamos es terminar la nota con un call to action, o sea, decirle específicamente al usuario que está leyendo esta nota qué es lo que queremos que haga. Queremos que haga clic en algún link, queremos que nos conteste alguna pregunta, queremos que vaya a otra nota a ver más información, queremos que vaya a una landing y nos deje sus datos en un formulario. Entonces acá en el ejemplo podemos ver específicamente lo que dice, por ejemplo, el call to action es mira el video y si te quedó alguna duda, déjanos tu comentario. Específicamente acá tenemos dos call to action sobre qué es lo que le estamos diciendo a este usuario que queremos que haga. Bueno, luego tenemos lo que es notas de categoría. O sea, en nuestro sitio vamos a tener el menú con diferentes categorías. Y dentro de cada categoría, a nivel SEO, para tener SEO optimizado, se recomienda escribir contenido para que Google interprete lo que estamos hablando, de qué trata esa categoría. Eso es lo que nosotros llamamos una nota de categoría. ¿Qué vamos a buscar ahí? Vamos a incluir recomendaciones sobre los mejores productos o los más destacados. Va a ser un texto amigable, escrito de manera friendly, como se le dice. Siempre es un plus incorporar detalles de color, qué se puede realizar con los productos que encontramos ahí. Y el título debe ser el de la categoría. También se deben incluir subtítulos que sean relevantes a la temática. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, para lo que es la categoría hogar. Tenemos como ejemplo un título como Inspiración para transformar tu hogar. Y después tenemos links, vamos nombrando cada uno de los productos que podemos, cada una de las subcategorías que podemos encontrar dentro de esa categoría y están linkeadas para que desde allí se pueda ir a cada una de ellas, ¿no? Bueno, y de la mano de las notas para categorías, también podemos ver,
por otro lado, cuando específicamente ya entramos al producto, cuáles son estas fichas de producto, tenemos que tener en cuenta que son siempre personalizadas para cada tipo de producto, y es importante poder definir cuáles son las características de ese producto, los beneficios y sobre todo qué es lo que se podría hacer, ¿no? Como indicarle al usuario de antemano qué es lo que se espera que se haga con este producto. Hay algunas fichas que, como acá dice, tienen que ser más técnicas, porque el usuario realmente está viendo o está comparando cuando se trata de un celular. Hoy por hoy todos entramos a ver información antes de comprar un celular y queremos ver cuáles son las características técnicas, y es súper importante poder comparar uno con otro, y ahí específicamente vamos a esta ficha de producto. También es importante el título de esta ficha de producto. Podemos ver en el ejemplo que estamos hablando de un sofá cama, Paula, que es el modelo, contemporáneo, que es el estilo, y una pieza o un cuerpo, que es el estilo, ¿no? O sea, puede ser de un cuerpo, de dos cuerpos. Vemos cómo es este sillón, nos da todavía más información. Y por otro lado, también tenemos la parte de la descripción de este producto, en donde también estamos viendo cómo es importante también incluir a esta keyword principal y estas keywords secundarias, que lo que hacen es jerarquizar y estructurar la información. Así que bueno, acá muchísima más info sobre ficha de producto. Después, otro tipo de contenido que tenemos es el contenido en landing pages. ¿Qué es una landing page? Una landing page es una página de aterrizaje que tiene un objetivo específico, que es de buscar que el usuario haga algo dentro de esa página, llamarlo a la acción. Es un tipo de contenido que funciona para atraer potenciales clientes y convertirlos, y se suele crear para eventos importantes como por ejemplo Cyber Monday, Navidad, Back to School. Para cualquier evento que tenga el sitio se utilizan estas páginas de aterrizaje. También a veces es para que el usuario ponga su mail y generar una base de datos. Todo eso es lo que nosotros vamos a llamar landing pages, y el contenido que pongamos ahí va a buscar que el usuario haga esto. Por eso es muy importante diferenciar los diferentes tipos de contenido, porque si nosotros sabemos para dónde va a ir ese contenido, vamos a ver que la intención que nosotros pongamos, la manera de redactarlo va a cambiar. En este caso, lo que vamos a buscar con nuestro texto es que el usuario ingrese o haga alguna acción dentro de esa página. Bueno, por otro lado, también tenemos otro tipo de contenido que es específicamente pensado para las preguntas frecuentes. Acá lo que tenemos que pensar en el momento de la redacción de ese contenido es que ponernos en el lugar del usuario, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que quiero saber sobre ese producto y cuál es la respuesta que yo estoy esperando a esa pregunta que me estoy haciendo? Me parece muy importante hacer el ejercicio de específicamente cuando uno vuelve a leer el contenido, ver si está contestando esa pregunta. Lo que tiene, bueno, como decíamos, es que responder las dudas que se pueden generar, y también es muy importante actualizarlas con frecuencias para que no queden en desuso y que sean fáciles de interpretar, y como decía Majo recién, bueno, que sea un contenido no friendly. Bueno, y por último, en lo que es tipos de contenido, hay un montón de tipos de contenido, pero bueno, estos son los que nosotros creemos principales a tener en cuenta en una base SEO. Está lo que es las notas de link building, que si bien se trabaja en una estrategia SEO, es una estrategia distinta a la estrategia de contenidos. ¿Qué es link building? Link building son notas que no están dentro de nuestro sitio, es contenido que nosotros no creamos para nuestro sitio, sino que va a ir en otros sitios, pero van a enlazar al nuestro. Por ende, van a ser notas que tengan una estrategia distinta, porque no van a hablar en primera persona, no están en nuestro sitio, sino que lo que va a hacer es hablar de la temática que nosotros estamos trabajando, y se va a enlazar con nuestro sitio. ¿Por qué buscamos hacer esto? No es lo mismo, esto se confunde mucho en lo que es link building con una nota de prensa.
no lo hacemos como una nota de prensa, no es una nota que lo publicamos en un medio para que haga publicidad sobre nuestro medio, sino que con esto que decíamos, que Google va rastreando diferentes sitios y va clasificando contenido y va generando diferentes puntuaciones. Si Google ve que fuera de nuestro sitio hay enlaces que dirigen a nuestro sitio, esto hace que nosotros tengamos más entidad. Por ende, para generar esa entidad, para que Google entienda que nosotros somos importantes, que la gente habla de nosotros, se genera toda una estrategia de link building alrededor, y un poco lo que está dirigido es, entre otras cosas, a que el robot de Google lo lea el enlace y genere una puntuación de enlace entrante a nuestro sitio. Bueno, así en un repaso breve, antes de las preguntas, un poco lo que queríamos hacer de resumen es que nosotros lo que estamos hablando es de contenidos. Dentro de una estrategia SEO se trabaja on-site, podemos trabajar detalles técnicos de lo que es el sitio y hacer un montón de mejoras en el sitio para poder posicionar bien. Y luego está todo lo que es contenidos, que es lo que nosotros les mostramos, para que Google interprete lo que nosotros estamos hablando. Así que un poco la idea es que ustedes entiendan cómo generar ese contenido y cómo estructurarlo para que no es lo mismo escribir cualquier tipo de contenido, sino que cuando estamos hablando de contenido SEO hay ciertas cuestiones básicas a tener en cuenta para que ese contenido esté optimizado. Bueno, buenísimo. Gracias, Majo. Gracias, Ceci, por toda la info, la gran introducción a lo que es SEO. Acá nos están dejando algunas preguntitas. La primera pregunta la hacía Mariette, decía, ¿alguna recomendación para quienes estamos iniciando? A ver, ahí con Majo vamos a intentar responder esta pregunta. A mí me parece que una de las skills, así una más importante para empezar en SEO es la curiosidad, es ser súper curioso, tocar un poco de todo. Hay un botoncito en la barra con el mouse que podés ver con el cursor cuando haces inspeccionar, que te trae todo un código increíble en donde podés tener acceso a muchísima información, podés buscar cuáles son los H1, cuáles son los H2, el title, vas a poder ver todas las etiquetas semánticas que estuvo mencionando Majo, estar actualizada, sumarte en Twitter, por ejemplo, hay un montón de canales en donde continuamente hay muchísima información para todos los que están empezando, en SEO, también se me ocurre, no sé, Majo, acá después ahora te cedo la palabra, pero bueno, el trabajo en equipo, también buscar a otra persona que esté apasionada con el SEO, que quiere empezar y poder tener una persona con la cual intercambiar puntos de vista. Me parece que también son un montón de cosas que uno puede ir haciendo, realizando, y bueno, también viendo esta pequeña introducción que fuimos viendo de nociones básicas y haciendo un zoom en algunas cuestiones que sean más interesantes. Sí, yo creo que como consejo, animarse. Al principio, cuando yo empecé a trabajar en esto, le decía a la gente me preguntaba, ¿de qué trabajás? Y yo decía SEO, y ni yo podía explicar bien qué era el SEO. Y la realidad es que una vez que empezás a indagar un poco en el tema y a entender esto de las bases, lo básico del SEO, ves que no es tan difícil, que tiene toda una magia, pero que está buenísimo y es súper interesante, y que esto de mantenerte actualizado todo el tiempo y ver los cambios que está haciendo Google y cómo podemos mejorar nuestro sitio, es una dinámica que es divertida para hacer, que es divertida para hacer en nuestros propios emprendimientos, que es divertida para ayudar a otras empresas que están buscando este servicio. Sé que Punto Rojo tiene una certificación, un curso súper interesante, el SEO Specialist, que a nosotras nos ayudó un montón a entender. Anímense, mándense, miren videos en YouTube, que al principio la primera semana puede parecer como un montón de información y uno no entiende bien, pero palabra clave secundaria, qué es cada cosa, y un poquito te metes ahí, ya empezás a entender la diferencia y empezás a entender que todo tiene una lógica y que cualquiera puede hacerlo. Bien, gracias. Andrea está preguntando si se puede hacer SEO de contenido para redes. En realidad nosotros lo que hacemos, como decía Ceci, cuando hablamos de SEO, hablamos de
SEO para lo que es el buscador, entonces lo que nosotros vamos a hacer es contenido para lo que es sitios web. Bien. Les leo acá un mensajito que está dejando Delphi, dice: hola Majo, qué lindo encontrarte acá. ¿Cómo podemos poner links en otros sitios? ¿Es una colaboración que tenés que salir a buscar en canales relacionados o qué recomiendan? Y perdón, te agrego otra, dice: si ponemos links externos en nuestro sitio, colaboramos con su SEO también, ¿no? Hola Delphi, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarte acá, te vi conectada. Sí, la estrategia de link building va por otro lado, exactamente. Lo que nosotros vamos a hacer es buscar medios que quieran colaborar con nosotros y hacer un tipo de contrato donde nosotros les mandamos el contenido que generamos y ellos nos van a dar ciertas bases para generar ese contenido. Nosotros lo vamos a armar con una optimización SEO, se los vamos a enviar y ellos lo van a publicar, y ahí va a aparecer el enlace que nosotros queremos y a dónde queremos que dirija de nuestro sitio. Eso sí, es con una colaboración, necesitamos encontrar otros medios que estén dispuestos a publicarnos. Y perdón, Juli, no recuerdo la segunda pregunta. La segunda, sí, te digo, dice: si ponemos links externos en nuestro sitio, colaboramos con su SEO también, ¿no? En realidad lo que colaboramos es, nosotros les vamos a estar generando, si nosotros les mandamos contenido ya sea optimizado, obviamente ellos van a tener en su sitio contenido de calidad. No sé, Ceci, no sé a ciencia cierta, no quiero decir pavadas, si colaboramos con su SEO, no sé si ahí vos me puedes dar una mano. Y yo creo que sí, que sería como una especie de intercambio. Yo creo que sí. Bien. Bueno, acá está preguntando María Elena si este contenido se va a compartir. Te cuento que sí, lo vamos a estar compartiendo por YouTube y también les va a llegar por mail sobre el viernes. Así que seguimos por ahí, pero para que sepan que van a poder acceder a todo esto. Roxana está preguntando qué piensan de los contenidos de posicionamiento que incluyen GIFs, emojis, etc. ¿Son una mala práctica? Sí, ahí Roxana había visto que me lo habías enviado también ahí por privado. Lo que yo creo es que posiblemente Google no pueda leer estos GIFs, estos emojis. No sé si te diría una mala práctica, pero me parece también darle contenido que sí pueda leer y asegurarnos de eso. Pero bueno, habría que, no sé, Majo, si tenés alguna info más, como para Sí, darles al... creo que es súper importante, por eso nosotros empezábamos diciendo que los rastreadores de Google son robots. Así que por eso es importante estructurar el contenido y que sea contenido que pueda interpretar. Yo no sé si no tiene la capacidad de entender un GIF como lo entendemos nosotros. Por eso es importante, por ejemplo, cuando ponemos imágenes y lee un bloque negro, porque no puede visualizar la imagen, escribir en palabras qué es lo que se está visualizando, y creo que la base del SEO está un poco en las palabras, y por eso la raíz está en la palabra clave secundaria, y no tanto en lo que es imágenes. Así que no sé si será una mala práctica, pero sí creo que no tiene que ver con SEO. Perfecto. Y pregunta también si el alt de las imágenes tiene que contener la keyword. Sí. No es necesario. No es Bueno, necesario. en Eh, realidad en- tiene que describir la imagen de la Exacto. mejor forma posible, y en caso de que justamente en la descripción esté la keyword principal, o sea, se puede Exacto. llegar a incluir. O sea, esa sería, si se describe dentro de la imagen, sí, se podría utilizar esta keyword principal. Tal cual. Bien, bueno, muchas gracias chicas, creo que por ahora de preguntas estamos. Igual, como dije, van a poder acceder a todo este contenido y verlo nuevamente por todas las dudas que tengan, reverlo, contactar a las chicas también, así que... Muchísimas gracias, chicas. Esperamos que se haya entendido. Cualquier consulta que tengan, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias por su tiempo, y bueno, lo que necesiten también pueden consultarnos de forma directa a cada una de nosotras y vamos a estar respondiendo sus dudas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ceci, muchas gracias Majo, y de nuevo muchas gracias a Pau, y gracias a todas ustedes por sumarse. Un poco lo que digo en todas las ediciones es: si nuestras speakers no dieran el tiempo necesario para estar acá hoy presentes, el tiempo que les llevó a cada una armar su presentación, estos encuentros no serían disponibles, así que siempre las gracias son para esas que se suman a seguir compartiendo conocimientos. Les cuento, como dijo Juli, que el viernes les va a estar llegando la grabación de las charlas, y como todas las ediciones anteriores van a poder obtener también su certificado de participación al encuentro. Y nos vemos mañana para continuar con más charlas y más mujeres en SEO. Gracias de nuevo por sumarse y que terminen bien el día.